Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que el nuevo ataque ruso de esta noche, que mató a 3 personas, prueba que Rusia no quiere la paz. Mientras las negociaciones siguen adelante, la OTAN desplegó aviones sobre Polonia ante la proximidad de los ataques. Donald Trump dice que sería inteligente que Nicolás Maduro abandonara el poder. El presidente venezolano pide a su homólogo estadounidense centrarse en sus asuntos internos, mientras el Pentágono anunció que mató a otra persona en un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico. En Colombia, Gustavo Petro decreta la emergencia económica en todo el país por un periodo de 30 días ante el bloqueo de la reforma tributaria en el Congreso, con la que pretendía recaudar nuevos recursos públicos ante una situación fiscal que el mismo Ejecutivo define como grave. Iniciamos las noticias hablando de la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que Rusia no quiere la paz porque dañó nuevamente la infraestructura eléctrica ucraniana y mató al menos 3 personas con una nueva ofensiva aérea masiva esta noche. Los ataques llegaron hasta el extremo occidental del país, por lo que Polonia, miembro de la OTAN, desplegó aviones de combate con sus aliados, dijo, para proteger su territorio. Moscú acusa a Kiev de atacar instalaciones petroleras. Nuestra corresponsal Emanuel Chas nos amplía. Aquí en Ucrania, esta nueva ofensiva rusa a gran escala con drones y misiles no sorprendió a nadie. Hace poco, Volodymyr Zelensky advirtió que Rusia volvería a atacar durante las fiestas de Navidad, y tras estos ataques que afectaron a Kiev y también a una docena de otras regiones, principalmente en el oeste del país, millones de personas quedaron hoy sin electricidad. Aquí en Kharkiv, en el nordeste del país, el ataque nocturno duró cerca de 10 horas y la mañana estuvo marcada por nuevas alertas. Estos bombardeos se sumaron a la campaña devastadora llevada a cabo por Rusia desde el otoño contra las infraestructuras energéticas del país. Estas resultaron dañadas o totalmente destruidas, lo que forzó a toda la población a vivir al ritmo de los cortes de electricidad, de calefacción o también de agua con, por ejemplo, generadores móviles. Según Volodymyr Zelensky, este nuevo ataque, que continuó en algunas regiones en plena jornada, lanzó una señal extremadamente clara sobre las prioridades rusas. Para el presidente ucraniano se trató de un golpe en pleno corazón de las negociaciones y justo antes de las fiestas de Navidad, un ataque que mostró una vez más, según él, la necesidad de que Ucrania obtenga verdaderas garantías de seguridad frente a su agresor. Vamos a Estados Unidos porque después de anunciar la construcción de grandes buques de guerra con su nombre, en la rueda de prensa que convocó este lunes en Miami, Donald Trump afirmó que sería inteligente que Nicolás Maduro abandonara el poder y que Estados Unidos se va a quedar con el petróleo incautado. El domingo, recordemos, Washington intentó interceptar otro petrolero que se dirigía hacia Venezuela sin poder incautarlo, al menos por el momento. El Kremlin, por otro lado, ha compartido su preocupación a la Casa Blanca ante estos hechos. Estados Unidos redobla el pulso contra Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó a la prensa su intención de conservar o vender el petróleo incautado a buques venezolanos en aguas internacionales, luego de que la Casa Blanca sancionó los barcos de este tipo que salgan de las costas del país sudamericano, en un nuevo intento de presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Quizás lo vendamos, quizás lo conservemos, quizás lo usemos para las reservas estratégicas. También conservaremos los barcos. En Caracas, personas se manifestaron en apoyo al gobierno de Maduro y en contra de la confiscación de los buques por parte de la Casa Blanca, una medida que, de sostenerse, presionará la ya afectada economía venezolana, que tiene al petróleo como uno de sus pilares. En paralelo, el Parlamento venezolano aprobó en primera instancia una ley que busca garantizar la navegación y el comercio de mercancías protegidas por tratados internacionales.
Que cada quien atienda a su país y, de verdad, si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir, que cada quien atienda sus asuntos internos. Aquí en Venezuela los atendemos los venezolanos, porque el pueblo de Estados Unidos votó en contra de las intervenciones extranjeras, votó en contra de las guerras eternas. El pueblo de Estados Unidos votó por un nuevo Estados Unidos adaptado a la humanidad, que respete la soberanía, que no hagan más intervenciones, que no acose a ningún país y que no encamine a los países hacia una guerra. Desde el Palacio de Miraflores acusan a Donald Trump de querer aplicar un cambio de régimen en Venezuela y de querer apoderarse de los recursos energéticos de este país. Por otro lado, mientras tanto en el discurso como en la práctica, como pueden ver ustedes mismos, Estados Unidos se centra cada vez más en el control del petróleo venezolano. Este lunes, el Comando Sur del Ejército estadounidense anunció que mató a una persona en un nuevo ataque contra una pequeña embarcación, a la que acusó nuevamente, sin aportar pruebas, eso sí, de transportar droga a través del Pacífico. Se trataría del bombardeo número 29 ejecutado por las fuerzas estadounidenses desde que empezaron en agosto el despliegue en las costas de América Latina. Una operación en la que han causado más de 100 víctimas mortales ya en ejecuciones extrajudiciales. Cambiamos de información, pero seguimos hablando de Estados Unidos, porque el Departamento de Justicia sigue con la entrega por fascículos, por decirlo así, de los documentos de Epstein. Este martes publica en su página web nuevos archivos de agosto de 2019, mes en que el agresor sexual se suicidó en la cárcel, según la contestada, como saben, versión oficial. Bien, un ritmo de publicaciones que, advierten los demócratas, incumple la ley bipartidista aprobada en noviembre que daba a la fiscal general, a Pam Bondi, hasta el pasado viernes para liberar todos los archivos. Sin embargo, la administración republicana justifica el retraso por la necesidad de proteger la identidad de las víctimas, motivo con el que, recordemos, publicó, luego retiró, luego volvió a publicar una nueva fotografía de Donald Trump rodeado de chicas. Bien, les iremos informando de los detalles que vayamos conociendo este martes. Vamos ahora a Colombia, porque el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica en todo el país por un periodo de 30 días. El mandatario respondió así a la decisión de la oposición de bloquear la reforma tributaria con la que pretendía recaudar nuevos recursos públicos ante una situación fiscal que el mismo Ejecutivo define como grave. Con esta medida de excepción, el Gobierno puede establecer nuevos impuestos o modificar los existentes. En los considerando del decreto de declaratoria del estado de emergencia, el Gobierno Nacional argumenta, entre otras, las siguientes razones. La situación grave e inminente que enfrenta la nación, consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales. La nación enfrenta una coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente. Varios hechos sobrevinientes y concurrentes afectan de manera extraordinaria la actual situación de las finanzas de la nación. Bien, cerramos en Francia, otro país donde el importante déficit fiscal, el más alto de la eurozona, marca la política parlamentaria de un país que sigue sin presupuesto del Estado para 2026. En respuesta, este martes, la Asamblea Nacional y el Senado deben votar una ley especial para evitar un cierre gubernamental y seguir pagando a los trabajadores públicos y los servicios. Sin embargo, la medida aplaza, pero no resuelve, la división política francesa sobre cómo enfocar la política económica. Una división que, recordemos, ha tumbado a 2 primeros ministros en solo un año. A altas horas de la noche del lunes, ministros franceses salen de una reunión de emergencia en el Palacio del Elíseo. Con el Parlamento aún dividido sobre el presupuesto de 2026, presentan una ley de emergencia para evitar un cierre del gobierno al estilo estadounidense. El gobierno insiste en que se trata de una medida temporal. Realmente es un servicio mínimo que ahorra tiempo y nos permite continuar. Debemos hacerlo mejor, debemos hacer más. Es esencial que Francia tenga un presupuesto en 2026 con un déficit para todas las administraciones públicas inferior al 5%. Como último recurso para mantener el país en funcionamiento, la ley especial extiende los impuestos, el endeudamiento y los niveles de gasto existentes hasta enero. Con esta ley, el Poder Ejecutivo quiere dar al Parlamento francés otra oportunidad para construir una mayoría en torno a la ley de finanzas.
La ministra de Presupuesto dice que es posible si los políticos son capaces de comprometerse en aumentos de impuestos y recortes al gasto. Digo esta noche con gran claridad y convicción que el compromiso está al alcance. Esta ley especial nos da unos días para poder tener realmente un presupuesto a tiempo. Si el bloqueo entre los legisladores continúa, el primer ministro Sébastien Lecornu afrontaría presión para aprobar el presupuesto por la fuerza sin un voto en el Parlamento. Hacerlo probablemente desencadenaría una moción de censura contra su gobierno. Francia se enfrenta actualmente a una crisis de deuda con el mayor déficit presupuestario de la zona euro. El país está atrayendo el escrutinio de inversores y agencias de calificación financiera. Hasta aquí las noticias, pero enseguida regresamos con más.